Una vez al año no hace daño, dice el dicho popular. Pero yo hoy te quiero hablar de algo que se celebra cada año, pero que sí hace mucho daño: el Halloween. He vivido varios Halloweens en distintos países, solo por mencionar algunos: Estados Unidos, El Salvador, México, Italia, Honduras. Y hay tantas versiones sobre qué es, qué se hace. Quiero hoy, por tanto, dejar una explicación del Halloween, explicando un poco su origen y sobre todo iluminando esta fiesta a la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos, soy el Padre Sam, sacerdote de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Tegucigalpa en Honduras. Gracias a Dios, en perfecta comunión con nuestra Madre, la Iglesia, con el Santo Padre y con los demás obispos. Les invito a que se queden hasta el final de este vídeo para que juntos aprendamos sobre esta fiesta entre comillas, que hace mucho daño. Quiero hablar en este video de 4 puntos concretos. Primero, el origen del nombre. Segundo, el origen de esta fiesta, del Halloween. Tercero, la parte bíblica. ¿Es correcto disfrazarnos? Y por último, hablar de cómo el Halloween hoy es aprovechado por las sectas satánicas. Lo primero entonces es el origen del nombre Halloween. Halloween viene del inglés antiguo. Hallow significa santo o sagrado. Hoy el inglés moderno es holy. Entonces Hallow es la forma antigua del inglés para expresar santo o sagrado. Even es la parte final del día, o lo que conocemos como las vísperas. Por lo tanto, la unión de Hallow e even, estas dos palabras forman el Halloween y significa literalmente entonces víspera de todos los santos. Ese es el sentido, ese es el origen del nombre. Ya veremos en qué momento es que se adopta este término de Halloween. Segundo punto, ¿cuál es el origen de esta fiesta? De la fiesta del Halloween. Quiero desarrollar esta parte en 3 etapas. Tenemos la etapa celta, la etapa romana y la etapa que yo denomino etapa cristiana. Estas 3 etapas nos ayudan a comprender por qué hay tanta diversidad de opiniones sobre esta fiesta. Esta fiesta inicia en los pueblos celtas. Recordemos que estos celtas son los pueblos indoeuropeos que ocuparon la Europa occidental. Desarrollaron su cultura en las Islas Británicas, mitad occidental de la actual Francia y al noroeste de la península ibérica. Son los pueblos celtas. Pues estos pueblos, la actual Irlanda, Gran Bretaña, Reino Unido, etc., daban gran importancia a los ciclos estacionales. Para ellos, para los celtas, el año se dividía en 2 grandes épocas: el invierno y el verano. La primera era asociada con la muerte y la otra etapa, la segunda, era asociada con la vida. Pues para conmemorar el paso de una estación a otra, de una etapa a la otra, los celtas celebraban 2 fiestas en honor a 2 respectivos dioses, a los que asociaban cada una de estas estaciones. Los 2 principales dioses de los celtas era el dios Belenus, que era el dios Sol, y esa fiesta la celebraban los celtas el 1 de mayo. La otra deidad era el dios Samhain, que es el dios de la muerte o el dios de los muertos, y esta fiesta la celebraban el 31 de octubre. Por lo tanto, es en esta conmemoración al dios Samhain, dios de los muertos, de donde se desprende o de donde toma origen la actual Halloween. En esta conmemoración, los druidas, para entender qué eran los druidas, digámoslo de una manera sencilla y concreta, eran los sacerdotes de los celtas que intercedían por el pueblo. Algunos autores, al referirse a los druidas, decían que estos eran encargados de contentar a los dioses, pero eran pues los sacerdotes del pueblo, y el término etimológico de sacerdote, el término hebreo, indica el que intercede ante Dios. Esos eran los druidas para los celtas. Pues en esta conmemoración al dios Samhain,
Los druidas pedían por las almas de los fallecidos al dios de la muerte, Samhain. ¿Y qué se hacía en esa fiesta? Primero entonces se pedía por las almas de los fallecidos, al dios de la muerte. Segundo, se encendían gigantescas fogatas para ahuyentar los espíritus malvados. Y entonces alrededor de esas fogatas era donde muchos se vestían con trajes, con máscaras, para precisamente ahuyentar a estos malos espíritus. Era como convertirse en uno de ellos y que así estos espíritus no les atacaran. Además de estas fogatas y de estos disfraces para ahuyentar a los malos espíritus, se llevaban a cabo, y esto es lo más fuerte, en esta fiesta al dios Samhain, al dios de la muerte, se llevaban a cabo sacrificios humanos para ver el futuro, prácticas de magia. Entonces, de esta fiesta al dios Samhain viene el actual Halloween. Esta es la etapa celta. Después, estas islas fueron conquistadas por el Imperio Romano. Estamos hablando todavía antes de Cristo, antes del Imperio Romano. Cuando llega el Imperio Romano, conquistan estas islas, llegan a estas islas y las conquistan. Era tanta la barbaridad del Samhain, de esta fiesta en honor al dios de la muerte, era tanta la barbaridad de los sacrificios humanos que los romanos en el año 55-43 a.C. prohibieron gran parte de las actividades que se hacían en esa noche del 31, sobre todo los sacrificios humanos. Y cambiaron a los condenados, es decir, a los que iban a sacrificar, los romanos lo cambiaron por efigies, por estatuas, por figuras. Luego los romanos quisieron purificar un poco más esta fiesta. Y entonces esta fiesta del Samhain, el dios de la muerte, fue cambiada por el festival de Pomona. Esta es una fiesta eminentemente romana. Fiesta de la cosecha, es conocida también esta fiesta de la Pomona. ¿Por qué se llama fiesta de la Pomona? Es en honor a la diosa de la fruta en la mitología romana. Pomum en latín significa fruta o frutos. Por eso el festival de la Pomona era en honor a la diosa de las frutas. Pues bien, la fiesta de la Pomona o festival de la Pomona intentó sustituir esta fiesta al dios Samhain. La fiesta fue aceptada por estas culturas celtas, pero el pueblo no olvidó sus creencias. Esa es entonces la etapa romana, que se intenta un poco purificar la fiesta al dios Samhain y se propone el festival de Pomona. El festival es aceptado, pero el pueblo no olvida sus creencias. Después llega el cristianismo, llega la etapa cristiana, tercera etapa. La Iglesia Católica intentó purificar aún más esta festividad antigua del Samhain, y que ahora los romanos habían intentado transformarla en el festival de Pomona. Y ahí está entonces que el Papa Gregorio III, en el siglo VIII, promulgó la fiesta de los mártires cristianos, el 1 de noviembre. En el siglo VIII se promulga la fiesta de los mártires cristianos por el Papa Gregorio III, pero el sucesor Papa Gregorio IV, siempre en el siglo VIII, amplió esta celebración ya no solo de los mártires cristianos, sino a la conmemoración de todos los santos, el 1 de noviembre. Haciendo un resumen de este segundo punto, para entender la fiesta actual del Halloween, 3 etapas. La etapa celta, fiesta al dios Samhain, dios de la muerte. La etapa romana se quiere sustituir por el festival de Pomona. Y luego la iglesia intenta purificar poniendo esta conmemoración o esta solemnidad de todos los santos el 1 de noviembre. En esta época es donde se adopta entonces el término Halloween, All Hallows Eve, es decir, All Hallows Eve, es decir, la víspera de todos los santos, cuando ya estos papas intentan purificar esta antigua fiesta del Samhain. De acá, en este siglo, derivaría el actual término Halloween. Ahora bien, tercer punto. ¿Es correcto esta fiesta? ¿Es correcto conmemorarla? ¿Es correcto disfrazarnos?
Quiero darte en este tercer punto 7 citas bíblicas que nos van a ayudar a identificar si es correcto o no las prácticas que se hacen el 31 de octubre. La primera cita que quiero darte es la de Juan 8:12. Si tienes una Biblia puedes leer conmigo dicha cita bíblica. Juan 8:12 dice así: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en tinieblas, no caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? El cristiano sigue a Cristo. Cristo es la luz. El cristiano no sigue a las tinieblas. Celebrar a la muerte, por ejemplo, o celebrar a las brujas, celebrar a los brujos, la quiromancia, la necromancia, todo esto, invocar a los muertos, no es correcto. Eso es seguir las obras de las tinieblas. Y nosotros como cristianos seguimos a Cristo, que es la luz del mundo. Como también va a decir el Salmo 119, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos. ¿Por quién te guías? ¿Por la palabra de Dios o por costumbres de la oscuridad? La segunda cita bíblica que te quiero dar es muy fuerte. La encontramos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 13. Libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 13. Escuchemos atentamente. Cuando hayas entrado a la tierra que Yahvé tu Dios te da, esta cita está dirigida al pueblo de Israel, que ha sido rescatado de la esclavitud de Egipto y que va hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y le está diciendo Dios, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con Yahvé tu Dios. ¿Qué está diciendo Deuteronomio 18, versículo 9 y siguientes? No imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Por eso la iglesia intentó purificar esta fiesta, y como cristianos nosotros no debemos celebrar el Halloween. Sí nos debemos preparar en las vísperas para celebrar esta solemnidad de todos los santos, que es lo que la iglesia precisamente nos propone. Deuteronomio 18, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Se habla de la adivinación, de los brujos, de invocar a los muertos, cosa que, como veremos al final de este vídeo, se aprovecha a hacer este 31 de octubre. Luego, muchos, por ignorancia, caen lastimosamente en estas prácticas. Quiero que leamos, por favor, el profeta Oseas. El profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. El profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice así: perece mi pueblo por falta de conocimiento, porque has rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de mi sacerdocio, porque has olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La ignorancia muchas veces es atrevida, y porque vemos una práctica inocente, no pasa nada que los niños se disfracen. A veces por falta de conocimiento nos estamos metiendo en una corriente pagana, en una corriente de costumbres que vienen no de la luz, sino de las tinieblas. Si Oseas entonces nos invita a que nos informemos, a que no perezcamos por falta de conocimientos, otra lectura importante que les quiero dejar es la de Efesios 5. Efesios capítulo 5, del 10 en adelante. Dice acá: examinad lo que agrada al Señor, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien,
denunciadlas. Solo el mencionar las cosas que hacen ocultamente da vergüenza, pues al ser denunciadas salen a la luz. Pues todo lo que queda manifiesto es luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Nos está diciendo San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, busca lo que agrada al Señor, no tomes parte en las obras de las tinieblas. Y una invitación especialmente a los sacerdotes, obispos y los que dirigen una comunidad, los que dirigen una parroquia: no tengas miedo, hermano, de denunciar lo que no es correcto. Porque como dirá también el profeta Oseas, que ya hemos leído, por falta de conocimiento, muchos cristianos hoy se unen a esta práctica del Halloween, que es una práctica de las tinieblas. La quinta lectura que quiero dejarte es 2 de Corintios, respondiendo sobre todo a aquellos que defienden el disfrazarse. 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Dice así, hablando de los disfraces: porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño. Y ojo con lo que sigue a continuación: el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El disfrazarse es no dar la cara, es presentarse con otra cara de la que no tenemos. Y eso es imitar en cierto sentido entonces a lo que nos está diciendo 2 Corintios. El demonio se disfraza de ángel de luz. El que no da la cara es porque no anda en la luz. Y Gálatas 3:27 nos va a decir algo muy importante. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No se anden disfrazando de brujas, no se anden disfrazando de otras cosas, que es estar imitando a aquel que se disfraza de ángel de luz. Más bien, como dice Gálatas 3:27, revístanse de Cristo. Hemos sido rescatados con la sangre de Cristo. Revistámonos de las obras de Cristo. También les dejo que ustedes busquen Efesios 6, del 13 en adelante. Y lo último, la última cita bíblica que les quiero dejar es 1 de Corintios 6:20. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice así: habéis sido bien comprados por la sangre de Cristo, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Creo que con estas 7 citas bíblicas, Juan 8:12, Deuteronomio 18:9, Oseas 4:6, Efesios 5:10, 2 de Corintios 11, Gálatas 3:27 y 1 de Corintios 6:20, podemos comprender que el que hace estas prácticas está siguiendo obras de las tinieblas. Ahora bien, el cuarto punto. Muchos pueden decir: pero padre, ¿qué tiene de malo disfrazar a un niño de, por ejemplo, Peter Pan, de Winnie Pooh, etcétera? No tiene nada de malo, pudiera alguien decir. Se lo voy a expresar de esta manera. Ya hemos visto las 3 etapas de la fiesta de Halloween: celta, romana y cristiana. Y el cristiano está invitado a imitar las obras de la luz, no de las tinieblas. Se los digo de esta manera: dejemos atrás el origen de la fiesta. Si yo hago el bien o el mal, eso dejémoslo aparte. Pero el gran problema de hoy en día, con el 31 de octubre, con la fiesta de Halloween, es que muchas sectas satánicas se aprovechan de esa fecha para regresar a las antiguas prácticas celtas de, en esa noche, hacer adivinaciones, invocar a los muertos. Entonces los satánicos aprovechan esa fecha. Puede que usted no haga obras satánicas, pero se lo pongo con este ejemplo. Cuando usted está viendo un partido de fútbol o de básquetbol o lo que sea, cuando usted aplaude, cuando usted celebra un gol, usted no está jugando, puede decir. Usted no comete esa falta. Pero al estar aplaudiendo, al estarlo viendo,
al estarlo celebrando, está ya siendo partícipe indirectamente. Lo mismo en Halloween. Puede que usted inocentemente invite a los niños a que se vistan, a que vayan a pedir dulces, etc. Pues indirectamente usted está apoyando esta fiesta que los satánicos sí utilizan para hacer el mal. Aunque usted no haga el mal, no se una a los que sí hacen el mal. Más bien, revistámonos de la vestidura de Cristo, como ya hemos leído. Les voy a dejar en los comentarios de mi canal en YouTube, para los que no creen que esta fecha los satánicos lo utilizan para hacer el mal, les voy a dejar un video que me impactó muchísimo, de un gran amigo mío, el periodista Fran Zapata. Él es colombiano e hizo un video sobre Halloween que se llama El disfraz permanente. Y ahí recoge distintos testimonios de ex satanistas, de personas que estaban en sectas satánicas, y explica lo que se hace esos días. Ese video de hecho me impulsó a grabar este video, porque en ese día se profana la Eucaristía, en ese día se raptan niños, se raptan mujeres embarazadas para sacrificarlas. Si no se convencen de mis palabras, les invito a que vean ese video donde con testimonios vivos nos van a contar ex satanistas, incluyendo un sacerdote, cómo ese día los satánicos aprovechan para hacer el mal. Y como ya le hemos dicho, aplaudir un gol, aunque yo no eche el gol, es estar participando de esas obras. Aunque usted no esté haciendo satanismo, está aplaudiendo los que sí hacen el mal. Ese día se profanan muchos templos, tristemente, se profana la Eucaristía. Tú como cristiano ese día estás invitado a hacer actos de desagravio, a participar de la Santa Misa, del Santo Rosario, consolando el Sagrado Corazón que es ultrajado en el sacramento de la Eucaristía. Sacrifican niños, mujeres embarazadas. En ese mismo video que ya les he mencionado se hablan de estudios hechos en Colombia, y hay otros estudios también hechos en el norte de México, en donde las autoridades civiles en efecto revelan cómo ese día se desaparecen muchos niños y mujeres embarazadas. Por eso, otro detalle, inocentemente, ¿qué va a pasar si yo mando a mi niño a pedir dulces? Eso que sobre todo lo he podido vivir en Estados Unidos. Si me das dulces, no te rompo las ventanas. Dulce o trato. Es como estarle diciendo al niño, tú vas a conseguir lo que quieres a toda costa. Si no te dan dulces, tienes derecho a romperle la ventana. Es como exigir algo a toda costa. Es estar propiciando la avaricia en los niños. Es estar diciendo, no importa si se ponen tú, haz el mal si no te dan lo que quieres. Disfrazar, como ya hemos visto en una cita bíblica que mencionamos, es esconderse para hacer el mal, es no querer dar la cara. Como cristianos, entonces, nosotros seguimos las obras de la luz, y aunque no hagamos el mal directamente, no nos prestemos a aplaudir al que sí está haciendo el mal. Les invito a que dejen sus comentarios en este video. ¿Qué les parece? ¿Qué iniciativas proponen? Compartan este video con sus sacerdotes, con sus amigos, con sus familiares, para que no sigamos aplaudiendo a aquellos que hacen el mal y no nos sigamos uniendo a esas obras de las tinieblas. Nosotros como cristianos ese día estamos invitados a consolar el Sagrado Corazón de Jesús, que es ultrajado, que es profanado. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para que juntos sigamos formándonos en la fe. Soy el Padre Sam. Sonríe, es gratis. Que el Señor les bendiga.